Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir a Jorge Baclini, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, pero primero lo saludo como siempre a Sebastián de Richón. Hola, Seba. Buenos días, Nico, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Un gusto. Arranco con un tema de coyuntura que tuvo espacio en la opinión pública esta semana, que tuvo que ver con un fallo de la jueza Aguirre Guarrochena en relación a un hecho de fragancia que se había identificado con unas cámaras Lince del sistema de vigilancia de la provincia. Ahí empezó a haber un poco un tironeo de lo que es un poco la política que hoy quiere el Ejecutivo con la reforma y lo que pasó con este caso, ¿no? Sí, bueno, ahí se observó que salieron expresiones criticando el fallo. Nosotros consideramos claramente que se debe preservar la independencia judicial en función de las decisiones que tomen los jueces y que los mecanismos naturales de reclamo son los recursos de apelación, en su caso los recursos extraordinarios ante la Corte. O sea, nos parece que no es adecuado que se ataquen las resoluciones judiciales. ¿Y cree que este es un punto interesante como para analizar la reforma que quiere el Ejecutivo? La verdad que no creo que esto sea determinante. Sí, entiendo de que el Ejecutivo tiene una política en tema de seguridad. Esa política también uno observa de que es una política que ha dado bastante orden, que ha bajado los índices de todo lo que era materia de inseguridad, sobre todo la tasa de homicidios y digamos otros índices como son balaceras. Es decir, hay mucho más control del delito. Hay una política donde el Ejecutivo muestra que se hace cargo de las situaciones críticas, sobre todo había una situación crítica fuerte en la calle y en los centros penitenciarios, donde desde que lo recuerdo, desde el rol de fiscal que ocupé, se direccionaban un montón de delitos desde la cárcel, delitos graves, y esa era una situación de permanente reclamo que se hacía al Ejecutivo, no solamente de las cárceles provinciales, sino también de otras cárceles federales donde había detenidos provinciales, y esa ha sido toda una dinámica que el Poder Ejecutivo en este gobierno se ha sido cargo, y la verdad que es meritorio porque es la función propia que tiene que tomar, y eso ha incidido en los índices delictivos. Particularmente creo yo que toda la política relacionada con el microtráfico de drogas también genera un impacto importante en materia de control del delito, porque la discusión, yo siempre estuve a favor de la desfederalización, fui uno de los primeros impulsores y en aquel momento recibía muchas críticas, pero el microtráfico no es perseguir al consumidor, sino que es perseguir la trama de delito que configura la disputa territorial. Claro. Y esa disputa territorial producía muchas muertes, producía que las bandas se peleen internamente o se pelearan con la banda opuesta para ocupar el espacio. Entonces todo eso generaba mucha conflictividad, mucho manejo, y bandas que estaban cada vez más poderosas, bandas chiquitas que cada vez eran más poderosas, o subbandas de los mismos grupos. Entonces era una situación fuertemente crítica. También hay una política que en aquel momento la llamamos multiagencial de intervención barrial, que el Ejecutivo ha retomado y que me parece muy importante porque es una política de pacificación ya más afuera de lo que es la política de persecución penal. Entonces me parece que eso también es importante porque también tenemos que ir viendo de que el delito, si no tomamos otro tipo de medidas más profundas, no va a poder controlarse ni va a poder Claro. bajar, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de medidas que hacen a la política de seguridad. Yo particularmente en eso de ser extremo, en darle tanta vía libre a la policía, en eso hay que ser más cauteloso, entiendo yo. Me parece que es una situación donde también nosotros a través de los fallos podemos ir dando los lineamientos puntuales. Hablaste de la política del Ejecutivo y te pido una opinión personal, porque sabemos el poder que tiene la palabra, respecto de que se esté promocionando la nueva cárcel como el infierno. Así que, ¿qué te genera eso? A ver, es más algo publicitario, entiendo yo, desde la visión de lo que realmente es la cárcel en sí, porque lo que yo estuve viendo es que la cárcel reúne los estándares mínimos. Es más, yo lo que vi, y hay un montón de condiciones que se viven en otros lugares, sobre todo en los lugares policiales. Pero la cárcel es una cárcel moderna, sí tiene, y eso habrá que verlo después, muchos lugares de aislamiento, habrá que ver después cómo funciona adecuadamente.
Me parece que el nombre es una cuestión más De que va por otro lado de marketing y publicitaria, que es ajena un poco a lo que es la cárcel en sí. De hecho, he visto que han ido a visitarlo profesionales. Nosotros también también hemos comentado que nos interesaría ir a verla para ver el tipo de cárcel que es. Quiero decir con esto que el nombre y lo que efectivamente el desarrollo que tiene la cárcel en sí no es una cuestión de que sea vivir el infierno. Obviamente que vivir el infierno es estar privado de su libertad, pero bueno, sí, es un poco la respuesta que el sistema tiene que dar. En esto me parece que hay una posición desde el punto de vista político y después habrá que analizar bien desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, que el Ejecutivo construya cárceles también es un activo, digo, en el sentido de que también el sistema penitenciario tuvo mucha deficiencia durante muchos años, hacinamiento, un montón de problemáticas también, ¿no? A ver, yo si me retraigo a lo histórico, siempre recordábamos, yo fui secretario de instrucción, fui juez de instrucción y nosotros teníamos permanentemente, cuando comenzaba a hacer un poco de calor, recursos de habeas corpus correctivos, porque había 60, 70 personas en un espacio de 10 por 10, en una comisaría, y la verdad que era una situación espantosa, terrible, inmanejable. También teníamos una cantidad de presos que cuando asumió el sistema eran muy inferior al actual. 4.400 presos había en el año 2014. Hoy, 12 años después, con la vigencia del nuevo sistema, hay más de 13.500 presos. Claro. Es decir, el sistema ha triplicado la cantidad de presos, duplicado la cantidad de presos, y aquí hay que ver de que hay una necesidad urgente de construir centros penitenciarios para alojar esta cantidad de presos. El gobierno ha tenido una reacción acorde. Nosotros hoy tenemos también, si bien todavía sigue siendo mucho, se ha compensado bastante la cantidad de presos en comisaría. Históricamente la cantidad de presos en comisaría era el 50% y 50% en centros penitenciarios. Hoy tenemos menos del 10% en comisarías contra un 90% que está en centros penitenciarios. Entonces hay una política penitenciaria que me parece que es acorde. Se están por inaugurar la cárcel del infierno y otras centros penitenciarios más, para dar una respuesta a un problema que también creo que va a tener que tener una dimensión diferente y un tratamiento diferente, porque nosotros tenemos un crecimiento de 10% de presos anuales desde hace ya un tiempo importante. Entonces tenemos que pensar cuál va a ser la respuesta, porque en 5 años más vamos a tener 50% de presos más, o sea, vamos a llegar a 20.000 presos, y ¿dónde vamos a meter? Y también es un poco la respuesta que el sistema necesariamente tiene que dar. Entonces también creo que hay que ir repensando, sobre todo para otro tipo de delincuencia menor, que la cárcel, o habrá que buscar otras formas de resolución de los conflictos, ¿no? Esta es una charla que habíamos tenido en su momento con el doctor Herbeta, que nos hablaba de una fórmula polinómica de proyección de la población carcelaria con relación al crecimiento demográfico. Y uno de los puntos que charlamos en ese tema es que además habría que agregarle la política criminal, porque depende mucho también de cuáles son los delitos que se persiguen y de las salidas alternativas que generalmente no se están dando en términos generales. Hay mucha utilización de la prisión preventiva. Bueno, creo que por ahí también pasaría un poquito esa evaluación. No sé qué opinión te merece en ese punto. Sí, el sistema tiene que compensar un poco más, sobre todo los delitos de mediana criminalidad o los delitos de reiterancia, que son de mediana criminalidad y reiterantes, donde está teniendo una respuesta punitiva en ese déficit. Creo que también ha aumentado muchísimo la tasa de esclarecimiento de los delitos en general, tanto de los delitos violentos, desde el homicidio, o sea, se está en tasas mucho más importantes. No recuerdo bien ahora, pero estamos más arriba del 60%. Los delitos contra la integridad sexual. También se trabaja mucho en lo que es toda la delincuencia que hace a organizaciones criminales con mayor índice de respuesta. Es decir, hay un aumento en la tasa de esclarecimiento de delitos medianos graves y graves. Eso también ha aumentado los índices carcelarios, pero tenemos esa gama media en la cual hay que buscar salidas alternativas. Fundamentalmente, digamos, la situación es una situación evolutiva. O sea, uno empieza con una suspensión de procedimiento de prueba, por ahí esto es más técnico, pero bueno, en un delito leve, luego en el segundo caso se impone una condena de ejecución condicional, y ya el tercer caso
bueno, si la probation está no cumplida, pero bueno, si está cumplida, luego viene una condena de ejecución condicional y ya después de una condena de ejecución condicional queda una prisión efectiva con suma acumulativa de las penas, ¿no? Por la unificación que se tiene que hacer. Entonces, esto va generando que a lo mejor un delito mediano termine también redundando en la cárcel. Pero bueno, hay que también pensar que la estructura del sistema penal desde la reforma ha aumentado mucho más. Sí. O sea, todo lo que es la estructura del Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y también el Ministerio Público de la Defensa, es una estructura casi extra de lo que había en el viejo sistema de juzgados de instrucción. Uno tiene que calcular que nosotros antes teníamos 10 juzgados correccionales, 15 juzgados de instrucción, es decir, 25 personas que trabajaban en la investigación y 8 en Rosario, 8 que dictaban sentencia. Después uno puede sumar lo de San Lorenzo, que era un juzgado en cada departamento. Y hoy tenemos en la región 120 fiscales. Claro. Entonces, la cantidad de gente que se sumó hace de que los resultados también impacten, ¿no? Eso explica la cantidad de juicios pendientes que hay en Rosario. Hablan de 650. ¿Eso lo explica también esta cantidad de fiscales, esta persecución? A ver, particularmente creo que hubo problemas de gestión que terminaron impactando en esto. También algunas situaciones de perversidad de que adoptó el sistema producto de que el sistema arrancó con pocos recursos y eso generó un impacto negativo donde había que tratar de que el sistema funcione. Luego, cuando los recursos vinieron, esas perversidades por ahí no se corrigieron inmediatamente. El año pasado había 1.200 audiencias preliminares pendientes. Claro. Eso marcaba de que había una práctica instalada donde la audiencia preliminar se suspendía porque no se sabía cuál era la fecha de juicio. Entonces había un problema de gestión que se fue corrigiendo y nos deparó ahora estos 600 juicios pendientes que estamos tratando de paliar la situación con alguna medida que nosotros hemos tomado puntualmente, que es la incorporación primero de los juzgados menores, que eso salió por ley, pero fue propuesta nuestra, que cuando no tienen... Porque acá lo que nosotros estamos pensando específicamente es una equiparación de la carga de trabajo entre todos los jueces de la provincia. Okay. Ahí está generando alguna ha servido, pero particularmente, ¿qué pienso yo? No podemos tener un juez que haga 10 y otro que haga 1. Okay. O sea, nosotros no podemos permitir una descompensación tan pronunciada en las cargas de trabajo. No es tan asimétrica, pero hay desproporción. Entonces, en el análisis tenemos que procurar de que todos ronden entre 4 y 6, no 10 y 1. Bien. Un poco, entonces los jueces de menores preservan la especialidad para los casos que tengan, pero todavía las audiencias de menores no han potenciado tanto. Y en los tiempos libres que tienen pueden participar en la audiencia de mayor. Eso se va coordinando con las audiencias de gestión. Tienen la prioridad en la materia para la cual están designados. Perfecto. Y después tenemos los jueces interdistritales que nosotros le hemos sacado por acordada la intervención de un juicio unipersonal por mes en los casos de Rosario de Morado. A esto tenemos que sumarle de que se designaron 3 jueces que faltaban. Tenemos una expectativa de que el año pasado se hicieron en Rosario 172 juicios orales. La expectativa de que este año superemos los 250, 260, porque esto lo adoptamos recién en mayo. Bien. Para ver, esto también va a acelerar los procedimientos abreviados. Recuerden que también se modificó la semana pasada la oportunidad para celebrar el procedimiento abreviado, que se había fijado por una interpretación para mí errónea, que se daban 5 días luego de la autoapertura en juicio, y hoy se modificó y se estableció de que se puede celebrar luego de que el legajo llegue para la fijación de la fecha de juicio, y ahí se estableció un plazo, lo que es más razonable y da más tiempo a las partes para poder abreviar. Creemos que con estos mecanismos se va a abreviar un poquito más y vamos a tener posibilidad de hacer más juicios. Que es un problema que tenemos y que ahora se va a ir incrementando con el tema de juicio por jurado, es que el desafío es decir, bueno, ¿cuántos juicios orales vamos a hacer? Sí, claro. ¿Cuánto podemos hacer? Porque también tenemos que medir la cantidad de defensores que tenemos. ¿Cuál es la capacidad técnica que tiene el sistema? Digamos, exactamente, porque decir, bueno, tenemos tantos defensores, tenemos tantos fiscales, también bien visto esto en los departamentos. Material, digamos, claro, no pueden participar, o sea, no podemos pensar que vamos a hacer 500 juicios orales, no lo vamos a poder hacer por año. Claro. Entonces tenemos que decir, bueno, lo razonable va a ser que hagamos 300 juicios orales, y también hay que ver la tasa de abreviado. También acá va a tener que tener una política
en este sentido al Ministerio Público, que es un poco el motor del sistema y el que fija decir, bueno, esto lo llevó a juicio oral, esto lo abrevio, ¿no? Habíamos charlado recién de la participación de los jueces interdistritales en Rosario y la distribución de la carga. Sabemos que los interdistritales tienen no solo a cargo la IPP, sino también que están a cargo de juicio oral, Sí. y se le suma esta actividad. ¿Ha habido reuniones, ha habido pedido de reuniones Sí. respecto a los interdistritales sobre este punto específico que es la carga de trabajo? Sí, nosotros cuando salió la acordada, bueno, se generó un natural reclamo de esto porque sumaba una carga de trabajo y obviamente un movimiento en el distrito, en la circunscripción de un lugar a otro. Se fue conversando entre los jefes de las oficinas de gestiones y los jueces para poder coordinar. Y ahora tenemos un pedido de reunión con todos los jueces que, bueno, tenemos que fijar fecha. Lo que pasa es que hoy las coyunturas de otras situaciones urgentes no nos han podido, no hemos podido fijar esa fecha, pero calculo que si no la semana que viene la vamos a ir organizando a la brevedad, porque es una cuestión organizativa que aparte hemos adoptado como práctica. O sea, desde que en Rosario, cuando detectamos los problemas que había, citábamos a todos y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Oficina de gestión, jueces, fiscales, defensores. También en los distritos tenemos que adoptar una política similar, obviamente, que hace la coordinación. Sí, porque en San Lorenzo se generó una cuestión donde fiscales se quejaron que le habían suspendido audiencia por este tema de... Digamos, se generó un cortocircuito Al ahí que principio también sí. tuvieron que participar ustedes, también intervinieron. Al principio sí se generó un cortocircuito. Al principio se generó un cortocircuito porque, bueno, era el tema de la gestión específica de la audiencia y la audiencia de juicio en qué momento se iba a celebrar. Esas cuestiones, algunas se fueron acordando. También en San Lorenzo se puso en funcionamiento la plataforma Alberdi, que también fue generando algunas cuestiones que faltaban organizar en cuanto a la gestión. Pero bueno, por ahí cualquier cambio produce desacoples. O sea, uno no es que el cambio y produce también que me saquen de mi forma de trabajo y me generen otra pauta de trabajo, y todo eso hace ruido, que es un poco lo que tenemos que compatibilizar. Yo, si me retrotraigo a cuando comenzó el sistema, uno dice, bueno, ¿había resistencia? Un montón de resistencia de todos lados. De todos lados. Y cuando uno se pone a pensar, y yo después me puse a analizar un poco más este fenómeno, y la resistencia era porque cuando yo entré a trabajar en un juego de instrucción, marco dos cuestiones que aprendí. Una, pero lo primero que hay que decir es saber decir no. Todo era no. Venía una mesa de entrada, no. Esa era uno de los criterios de acomodamiento, es decir. Y la otra era, che, ¿y esto por qué se hace así? Porque yo estaba por recibirme. ¿Y esto por qué se hace así? Porque uno de la facultad decía, no, pero esto no era así. Claro. Porque siempre se hizo así, en la Porque respuesta. siempre se hizo así. De la burocracia administrativa es... Entonces, el cambio, cuando me sacan de la comodidad de que esto siempre se hizo así, me tengo que poner a pensar una nueva dinámica, la verdad que hace un montón de ruido. Tuvimos Misiones ayer porque Misiones está por implementar el acusatorio. Entonces la pregunta era, ¿por qué genera tanta resistencia? Y la mayor resistencia es interna. Claro. Es interna. Entonces, ¿por qué tanta resistencia? Yo creo que la principal resistencia es porque me cambian de la práctica diaria, del saber hacer tradicional, y me imponen un saber hacer distinto, y eso ya me empieza a hacer ruido porque tengo que empezar a pensar cómo hacer lo otro. Entonces yo llegaba a la mañana, sabía qué tenía que hacer. Ahora tengo que repensar eso, y eso obviamente genera resistencia porque me sacan de esa comodidad. Un poco esto en menor escala, creo yo que son las cosas que pasan, y particularmente yo lo digo desde mi experiencia. Por ahí no está bien que hable así, pero lo hablo de mi experiencia personal. Yo normalmente no pude estar trabajando en un mismo lugar más de 6, 7 años. A mí me pasa esto porque la práctica diaria me agotaba. Claro. Me agota, me cansa. Entonces yo fui fiscal regional, por suerte eran 6 años. Claro. Y fiscal general, por suerte eran 6 años. Fui juez también un tiempo así, y secretario un tiempo así. Pero bueno, uno se motoriza. A mí me pasaba eso, motorizarme en el cambio, porque me urgía la necesidad de decir, acá ya está lo que podía dar, busco otro lugar para dar más, ¿no? El doctor Herbeta calificó el sistema anterior de una fábrica de impunidad. Bueno, a ver, yo fui juez de instrucción. ¿Cómo interpretar esto de la fábrica de impunidad?
Yo lo veo desde que la política criminal primaria la diseñaba la policía. Ujú. Entonces, no había control de la política criminal inicial y básica porque eso lo manejaba la policía. Ahí uno puede analizar de que no puede dejar en manos de la Claro. policía, que es demasiado selectiva y tiene márgenes de corrupción importantes, la política criminal inicial. Esto es una posición crítica. Luego, en los juzgados, nosotros reproducíamos, porque el Claro, sistema estaba armado claro. así, lo que ya traía la policía. Entonces la respuesta era en función de lo que nos cargaban estas limitaciones, y nosotros generábamos allí una segunda selección, de decir, bueno, esto no hay que investigarlo, esto prescribe y esto lo investigamos, pero era básicamente esto. Después el tipo de resolución era tipo de resolución investigativa, porque yo siempre cuento, hay una serie coreana que es muy interesante, sobre todo en la segunda temporada, que se llama Stranger, donde la disputa en Corea, que estamos hablando de un primer mundo con bajísima tasa de homicidio, es quién investiga. Claro. ¿Quién investiga? ¿La policía o la fiscalía? Y allí ahí se tiran muertos, es muy interesante, y uno lo ve en un país de primer mundo, la disputa que dura 13 capítulos de 1 hora y 10, que duran la serie coreana, tienen esa particularidad, pero la verdad que es muy bueno para desentrañar esto de que es una discusión que nosotros no hemos dado a pleno. No Me está veo- todavía. Perdón, Seba. Sí, Dale, me dale. veo obligado a preguntarte sobre las reformas que se intentan implementar, devolviéndole a la policía determinados tiempos de discrecionalidad. Inclusive ya está en práctica una especie de call center donde la policía llama a un número 810, por decir un número, y no hay contacto directo con el fiscal. Es decir, estamos volviendo a esa práctica. Claro, yo no estoy de acuerdo con darle la apertura a la policía tan abierta. Creo que tenemos que tener una policía de investigación que dependa o que tenga una relación directa con la Fiscalía, y hoy está la PDI, pero no ha logrado trabajar en todo lo que hace a la dinámica de la investigación. No hemos profesionalizado adecuadamente ni en la investigación de detectives, de inspectores, ni en la investigación tecnológica, por decirlo de alguna manera, que gran parte la tenía la Fiscalía y ahora la tiene un poco la PDI. La investigación tecnológica es el análisis de los teléfonos celulares, de las computadoras, los laboratorios, etcétera, etcétera. Toda esa dinámica tendríamos que tener una policía mucho más profesionalizada, que tenga una relación más directa hasta en lo organizativo con la Fiscalía. La policía preventiva, naturalmente, que trabaja en la flagrancia en relación con la policía, y no le podemos desatar las manos para que tenga las libertades, porque allí pasamos en esto del Estado de Derecho y darle las manos a la policía en un nivel de un Estado más autoritario, y esos son temas que tenemos que controlarlo. No es que tampoco vamos a solucionar el delito con desatarle las manos a la policía. El desafío es, la Fiscalía tiene estructuras muchísimo más pequeñas que la policía. El desafío es compatibilizar las estructuras investigativas de la Fiscalía con una estructura profesionalizada de la policía. Córdoba lo ha logrado, o trabaja en mejor nivel, porque tiene hace rato la policía judicial, que es una policía bastante más profesional con relación a la Fiscalía. Incluso ellos tienen fiscales o ayudantes fiscales en las comisarías, lo que ejerce también mucho más control. Claro. Acá eso se podría hacer, no sé si está pensado así, con las unidades territoriales que se están construyendo de la policía. Entonces, si uno va a decir, bueno, van a ir los que hoy representan 7 comisarías a esa unidad territorial de la policía, allí podría haber un fiscal o una estructura fiscal para que ya ejerza este control desde el inicio de la investigación. Pero bueno, hay que compatibilizar muchísimo más. Creo que nosotros hemos hablado mucho de una reforma procesal y no hemos dado la discusión en la reforma policial y en la reforma penitenciaria, que son dos cuestiones que creo que todavía son pendientes. Los fiscales todavía tienen muchas quejas en relación a los recursos que manejan. Lo decía recién, en el inicio del sistema nuevo, lo presupuestario sigue siendo un problema, por lo menos para muchas fiscalías, en relación a esta capacidad investigativa, digamos, porque muchos se encuentran con un único empleado, con casos muy resonantes en algunos de ellos, con muertes, y después se le empiezan a acumular los expedientes, y eso también es una problemática a diario, ¿no? Sí, eso. O sea, hoy han aumentado la cantidad de fiscales. En un número que yo creo que era el número que planteábamos hace tiempo. El estándar internacional en ciudades de más de 1 millón de habitantes habla de 7 fiscales cada 100.000 habitantes, Bien. más o menos. Ese número hoy está cercano, o sea que, pero sí falta estructura de apoyo al fiscal. Eso es una deuda pendiente.
las estructuras de apoyo al fiscal son importantes porque no podemos pensar en el fiscal atendiendo de primera la puerta o el teléfono. Digamos, un recurso caro, pongámoslo para que haga las cosas puntuales, ¿no? No que haga atención al público, como generalmente pasa, que se abarrota el MPA con un montón de gente que por su propia necesidad va y plantea de forma personal. Y hay que atenderle y darle respuesta, entonces eso genera la pérdida de un recurso valioso de primer nivel en primera instancia que esté respondiendo, y eso no está bueno. Hablando un poco de recursos, de transformación y de resistencias. Juicio por jurado, uno de los detractores, una de las corrientes que se oponen a este cambio o dicen que no tiene mucha viabilidad, hablan de los recursos, hablan del aislamiento de la gente al momento de definir y la influencia de los medios de comunicación respecto de los temas resonantes. Te hago ahí una situación conglobada como para que me tire una reflexión. La clase. No, pero está muy buena la pregunta. Yo siempre fui partidario del juicio por jurados. Creo que el detractor en esto es un cliché de desconocimiento específico del funcionamiento. Primero lo marco con las encuestas de opinión de la gente nos marcan sumamente satisfecha, o sea, desde antes hay un equipo especializado que va hablando, acá en la provincia se hicieron 7 juicios por jurados. Hay un equipo que notifica al jurado y cuando va el jurado dice, no quiero, yo no sé derecho, no quiero, y después le explican un poco y después cuando se va preguntan cuándo vuelvo. Esto el mayor porcentaje está mostrando una alta adhesión de la gente que intervino, su nivel de satisfacción. La influencia de los medios, y la verdad que la pregunta me lleva a una pregunta mucho más profunda, que es decir, ¿dónde no influye el medio? ¿En qué cabeza no influye el medio de opinión? Entonces uno tiene que empezar a pensar en los operadores del sistema que viven en otro lugar, no. Claro, todos vivimos en la misma sociedad, donde el medio y el salir a la calle, ir al almacén al lado, donde uno tiene que ir a poner la cara, creo que es peor para el que está en el cargo permanente, porque la influencia del medio penetra muchísimo más y condiciona muchísimo más quizás que una persona que eventualmente viene a decidir un caso. Claro. Porque yo tengo que estar dando respuesta permanente, entonces es mucho más complejo la influencia del medio, el análisis, que es otro, yo siempre lo marco, que aquí tenemos que tener un debate. En Estados Unidos la publicidad del caso es mucho más limitada. Por restricción propia del de... Hay acuerdos donde no se puede revelar tanta información ni condicionar tanto a las partes con la información que dan los medios, yo creo que sobre todo antes del juicio. Yo creo que el sistema nuevo ha generado una apertura total, por supuesto, pero hoy todos los medios poniendo nombre y apellido, me parece que en algún momento hay como llegar a un acuerdo simbólico, de forma de cómo comunicar un caso delictivo, porque hay miles de maneras. A uno le ponen nombre y apellido, a otro le ponen la inicial, antes del caso, si no el caso, digamos. Me parece que ahí todavía falta una educación hacia los medios de comunicación. Sí. Mirá, se habla mucho hoy de las penas procesales. Claro, obvio. Que no solamente la prisión preventiva, porque uno habla de la prisión preventiva, pero muchas personas, la pena mediática es fuertísima porque me muevo en determinado ámbito social donde yo no puedo tener cara para volver a ir si estoy saliendo en los medios de prensa todo el día. O sea, eso también es una situación compleja que nosotros tenemos que saber controlar. Esto es un problema de diseño, que todas las audiencias de investigación son públicas. Que está bien, que sea en la publicidad, trae transparencia, trae mayor control, pero cuando me están investigando, que ya me expongan a que me están investigando y que todo el mundo me ponga en el banquillo, es una situación para ir observando, ¿no? Pero es una pena, porque ya me están castigando. Después, es como decíamos, dice, bueno, la injuria como la pluma que se pone en la puerta de mi casa. Sí. Y quedó, y después se voló, y después viene la retractación, el perdón, pero la pluma ya quedó ahí y el daño quedó hecho. Porque yo estuve sometido a eso y después cuando aparece otra vez, pero acordate que estuvo... Sí, obvio, sí. O sea, esto es no creo que sea un problema del jurado, sino que es un problema estructural
o más hoy con la globalización y la evolución de los medios de comunicación. No, pero es interesante el caso de Estados Unidos, no solamente para jurados, sino para tomarlo también como un manual de procedimiento para la prensa, porque creo que también puede hasta afectar el mismo procedimiento, más allá del escarnio público de la persona procesada, pero también lo que tiene que ver con el final de la resolución del caso, porque muchas veces se puede entorpecer. Sí, Digamos, sí. la voracidad de los medios por tener una primicia, sobre todo cuando es un caso muy mediático sobre un asesinato o lo que fuera, termina generando una dificultad para el fiscal. Recuerdo el último caso en el bosquecito de celulosa entre el límite de Capitán Bermúdez y Baigorria, habían matado a un chico o una banda, y los medios estábamos focalizados en ver si era tal o no. Terminamos entorpeciendo la búsqueda de una persona que llevaba muchos días desaparecido. Me parece que ahí hay un tema para tocar. Sí, pero bueno, el juicio por jurado, volviendo a la pregunta originaria, yo creo que es muy saludable desde el punto de vista también del reparto del poder penal, de lo que significa un poco democratizar el poder penal, de legitimar al sistema. Todos los sistemas judiciales están muy criticados. Creo que la intervención popular a través del tribunal del jurado clásico, que es un poco el que salió en la Constitución, genera mucha más validación del sistema, y eso me parece muy importante. Yo creo que en esta visión de cuando uno habla de democratizar el sistema, bueno, nosotros lo democratizamos con audiencias orales y públicas, sin lugar a dudas, lo democratizamos con el jurado y lo democratizamos con los informes que tienen que brindar el Ministerio Público y la estructura judicial anualmente, para que se sepa qué se hizo y cómo se hizo, cómo se usaron los recursos y cómo fue la resolución de los casos o el trabajo diario, ¿no? Me parece que es muy importante esto en términos de decir, tenemos una justicia que tiende a esto, a abrirse al pueblo. Hablas de Córdoba, y también hay una diferencia muy marcada en el tema del ámbito laboral. Digamos, Córdoba tiene mucha menos cantidad de causas laborales que Santa Fe. ¿Esto es así? Sí, se trabó la discusión sobre todo en lo que es accidentes laborales, accidentes de trabajo, que hay una tasa menor de ingresos. ¿Sí? A ver, nosotros planteamos que por qué el índice de litigiosidad es mayor. Hay distintas explicaciones que uno pueda tener, pero dice, bueno, el sistema facilita, no facilita. Bueno, puede ser que el sistema facilite, pero bueno, hay un tema administrativo también previo, que son los resultados de las comisiones médicas, que en Rosario sobre todo dan índices de incapacidad menores al 5%, entre 0 y el 5%. Entonces, el abogado que observa que su cliente tiene determinada patología o daño físico y lo entiende como consecuencia, y que como consecuencia de una situación laboral, y que la comisión médica le da 0, va a ir a juicio, claro, naturalmente. Luego, también hay dos cuestiones que surgieron. Una de las cuestiones que surgió es los peritos oficiales, que se designaron 3 peritos que la Corte consideraba más adecuado que funcionen como auditores de los peritos de lista, que son los que hacen los dictámenes luego del dictamen de la comisión médica. Yo acá no tengo bien presente los datos, pero los dictámenes de los peritos de lista, que son los que salen por sorteo, dan un desfasaje bastante más importante en relación a lo que dan las comisiones médicas administrativas. Y los peritos auditores, que ya han llevado a cabo creo que 19 pericias de control de los peritos de lista, han llevado a índices que más o menos están cercanos a lo que da el perito de lista. Es decir, que vemos que el nivel de litigiosidad no es que se genera porque el perito de lista da o daba incapacidades en porcentajes más altos, sino que creemos nosotros que se daba en aquel inicio. Luego habrá que analizar el tema de los plazos, que eso sí es un problema de duración, sobre todo el laboral, que son plazos muy extensos. Entonces, el plazo muy extenso, si me dan intereses mejores que los intereses de mercado, yo me garantizo determinada rentabilidad, entonces estiro el plazo, y eso es una cuestión que el sistema no puede permitir. Ahí Falistoco siempre dice, una frase que yo la considero adecuada, es una plaza, el juicio laboral es una plaza de estacionamiento cara, porque yo lo dejo dormir y pago mucho en términos de intereses. Y nosotros tenemos que, en esto sí, modificar los procesos y las estructuras. Nosotros en laboral, Rosario, más de 2.000 expedientes que ingresan por año. El resto de la provincia, salvo San Lorenzo,
San Lorenzo tiene 1.800, creo que ingresaron en el pasado. El resto, en San Rosario, 2.200. El resto de la provincia, 1.000. Claro. Entonces acá hay un desfasaje importantísimo. O sea, ¿cómo le vamos a pedir que con el doble de casos pueda resolver lo mismo que resuelve uno de Santa Fe? Entonces acá tenemos que ver, o establecemos un modelo donde puedan participar más, o que lo que nosotros pedimos, acá en Rosario faltan mínimo 6 jueces para poder compensar y paliar la situación, y también necesariamente un cambio de modelo. Nosotros tenemos que tender, estábamos con un ministro de San Juan y dice, yo me enorgullezco de decir, no tenemos más juzgados, civil, laboral, penal, no tienen más juzgados. Y nosotros tenemos que tender a modelo de oficinas de gestión que organicen audiencias, jueces que estén en pool de jueces y que vayan por sorteo a una audiencia y que en la audiencia tengan que resolver en un plazo puntual. Eso genera muchísimo más control que todo el modelo escrito que tenemos, sin lugar a dudas, y trabajando con pocos modelos procesales, con un modelo de audiencia de admisibilidad de prueba y una audiencia de producción de prueba y nada más, y que la resolución tenga que ser inmediata a la audiencia. La audiencia lo que nos genera es, todos escuchamos los argumentos, nos vamos los escritos, no hay más expediente que sirva de fundamento. A la audiencia yo tengo que resolver, como pasa en penal, en función de la información que las partes introdujeron en la audiencia. Bien. Y eso me lleva a que tenga que resolver rápido también por una cuestión de memoria y de recuerdo de todo lo que pasó. Eso sin lugar a dudas va a solucionar otro de los problemas que marqué 3, las comisiones, los recursos, los tiempos, bueno, y agregaría el cuarto que puede ser un poco el análisis de los intereses que se da como consecuencia de los tiempos, ¿no? Claramente. Qué importante hablar con datos específicos como lo has hecho, porque has echado por tierra una de las críticas más importantes al sistema laboral, que es que como todos cobran en base al capital que se determina en el juicio, los peritos de lista estarían tirando por encima de la media las incapacidades. Al auditarlos y tener más o menos los mismos números, estamos hablando de que no hay un interés económico, sino que hay una falta de respeto a los derechos del trabajador, lo que sí aumenta la litigiosidad. Sí, esa es otra de las críticas que se hacía. Nosotros nos hemos focalizado mucho en posterior a la incorporación de los 3 peritos oficiales, en el análisis. Yo particularmente manejo en un sentido crítico de que el pago tenga que ser proporcional a la tarea que realizo y no a los montos en juego, porque a veces si yo voy en los montos en juego, también puede haber una tendencia a que el monto sea mayor. Me parece que es importante también la reforma en que establece el pago por unidad de jus y con límite de unidad de jus, lo que también desalienta un poco esto de trabajar en función de los montos, porque me van a fijar el honorario en función del monto, ¿no? Pero sí me parece que es una cuestión atendible. Entre las críticas y los cambios de sistemas, hay alguna crítica que está siempre presente que tiene que ver con la justicia de Santa Fe no investiga el poder y la corrupción. Digamos, está siempre como dando vuelta por ahí, básicamente por análisis de casos, digamos, no hay muchos casos que tengan que ver con la corrupción, la política. ¿Crees que ahí hay una materia pendiente en la persecución penal? A ver, yo creo que el nuevo sistema potenció investigaciones en ámbitos que tradicionalmente acá no se investigaban, y que ha dispuesto estructuras que uno puede discutir, bueno, podrían haber sido mayores las estructuras, pueden ser mayores, también esto en función de lo que se contaba, pero creo que ha penetrado en ámbitos conforme las denuncias que se fueron presentando. Yo hablo ahí de todo lo que investiga hoy la Fiscalía de Delitos Económicos, de todo lo que investigan las fiscalías que investigan las organizaciones criminales, que por ahí manejan menos plata, pero que manejan un mensual importante. En muchos de estos casos la Fiscalía ha actuado en acción o en reacción de lo que ya estaba. Por ahí lo que uno pretende es una fiscalía proactiva, que genera investigaciones cuando aparecen temas que pueden ser sensibles a los distintos ámbitos del poder económico y del poder político. Esto, por ejemplo, las investigaciones en relación al poder político tienen que surgir a partir de o una denuncia o de una actividad proactiva. Entonces, esto ameritaría que tengamos una fiscalía, pero bueno, también después viene la discusión si tenemos una fiscalía muy, muy fuerte. Empieza la discusión y empieza el control político, que es otra de las cuestiones que la Constitución nueva, por suerte, va a ir saldando, y esperemos que salga prontamente una ley de Ministerio Público, tanto para la Fiscalía como para la Defensa, que le dé
esa independencia, esa autonomía y esa autarquía financiera que necesitan para tener un verdadero funcionamiento y no estar tanto a la expectativa de que me cambian una ley, porque hoy el Ministerio Público era legal, entonces me cambiaban una ley y me tocaban la potestad disciplinaria de los fiscales, claro, que fue lo que nos pasó a nosotros cuando se generaron investigaciones que eran sensibles al poder político y afectó. Pero bueno, se iniciaron investigaciones que eran sensibles al poder político, por ejemplo, en esta que yo estaba mencionando, que deparó en los cambios legislativos de la potestad disciplinaria sobre los fiscales. Creo que no, o sea, el fiscal trabaja en condiciones difíciles. De presión, sí. De mucha presión. El sistema de los jueces era un sistema que trabajaba con mucha presión también, pero que trabajaba con un distinto halo de protección. La Fiscalía, como es nueva, todavía no ha construido esa protección. Los anticuerpos institucionales, esos anticuerpos institucionales. Y es muy difícil, claro, pero sobre todo también por la audiencia oral. Claro. Entonces uno puede ver, entonces yo tengo 10 casos y tengo que prepararlo, tengo pocos tiempos, tengo un caso muy mediatizado, y se va complicando sobre todo en la práctica, y el plantel todavía no se ha consolidado, permanentemente estamos viendo que se nombran fiscales. Entonces, nosotros, yo siempre marco, cuando yo fui juez de instrucción, había pasado por un proceso previo que cuando llegué a juez de instrucción fue natural lo mismo que venía haciendo. Claro. No sentí un cambio sustancial. Sí tenía la firma, pero ya venía siendo, o sea, yo había sido empleado de mesa de entrada. Había una progresividad que no se dio en el ingreso de los fiscales. Claro, los fiscales entraron desde trabajar en la profesión, con las libertades que es la profesión liberal, a decir, acá tengo que llamar a la policía, a dar órdenes, y hay que saber dar órdenes, ojo, no es tan sencillo. Así como yo les dije que me enseñaron a decir el no, hay que saber decir no. Total. Porque la tendencia normal es, bueno, entonces esto, y también generar esta práctica de trabajo, de decir cómo tengo que actuar, cómo tengo que responder, cómo tengo que, qué caso puedo hablar con mi compañero, qué caso no, o sea, toda una dinámica nueva, que sin duda ha generado eclosión y explosión, y todavía no se ha consolidado. O sea, este año no sé cuántos fiscales han entrado. Sí. Y el año pasado, entonces toda gente nueva. Doctor Baclini, gracias por haber venido. No, muy nada, amable. Un gusto. Gracias. Nos vemos la semana que viene. El monumento a la bandera. Acá también invierte la provincia. Una vez más, nos hicimos cargo de lo que los gobiernos nacionales dejaron abandonado. Y los rosarinos se merecen tener esta obra. Volvió Rosario, volvió a la provincia de Santa Fe. Este 20 de junio, nuestro emblema brillará con la bandera alta en el cielo. Santa Fe Provincia.